al yo repetir, como método de protección y supervivencia, pues hice exactamente lo mismo. Intentamos sentir emociones fuertes en base al exterior, en base a una relación, una pareja, buscando deseos, placeres, el plan del fin de semana, y cuando llueve me enfado, porque tal. Entonces, en esa dinámica estaba yo. Y al cabo de un año cambié por completo y ahí me di cuenta, obviamente, que reprimir las emociones para nada es positivo. Y he sido una persona súper curiosa y que se ha cuestionado absolutamente todo. No ha sido una biblioteca de leer información, adquirirla y luego expresarla, porque al fin y al cabo eso, si no lo bajas a la propia experiencia y no lo vives, realmente no funciona, únicamente eres en Google. Todo realmente está pasando por algo y si entiendes que tus decisiones te han llevado aquí y ahora, aprendes y modificas. Digo que las relaciones no están para pasarlo bien ni para sentirse amado, están para aprender. ¿Qué es lo que tienen dentro? Porque si tú huyes realmente de ti, pues entonces, ¿qué esperas que hagan los demás? ¿Tú quieres estar contigo? ¿O tú giras la cabeza realmente a tus propias emociones que intentas evitar y evadir saliendo de fiesta, haciendo esto o haciendo lo otro? Si tú realmente te rechazas, ¿qué esperas que hagan los demás? Te lanzo una pregunta y es, ¿a ti por qué te gustaría más que te amaran? ¿Por lo que haces y lo que tienes, tus logros, tus metas, tus objetivos, todo lo que has logrado en la vida? ¿O por quién eres? Solemos tener más compromiso con los demás que con nosotros mismos. Cuando piensas, no sientes. O sea, cuando tú tienes un pensamiento, no lo estás sintiendo. Cuando yo quitaba todos mis deseos, mi único deseo era no desear. Y de hecho, invito a todo el mundo que vea esto que lo pruebe porque es más difícil de lo que parece en el sentido de que siempre queremos hacer algo. Soy una con clases, soy una persona exitosa, entonces justamente entre tantas cosas me repetía esas tres y de la casualidad que el míster pues demuestra ser atractivo, tener clases y demás. Entonces fue como que la vida me dio algo acorde a lo que yo estaba vibrando y demás. De hecho, hay unos estudios que dicen que las personas que realmente sacaban 8, 9 y 10, pues son personas que están trabajando para el que saca 5, 6 y 3. Lo que sientas, date cuenta de que lo tienes en tu interior y esa persona o cosa solo te la está reflejando. Se cae el castillo de naipes, es cuando tú puedes empezar a construirlo poco a poco en base a tu medida. Hola, Juan Moya, pues bienvenido y muchas gracias por haber aceptado la invitación. De nada, mujer. Que me cuentes un poco lo que es todo a día de hoy, todo lo que te has convertido desde el principio, o sea, la transición, todo lo que has ido pasando por tu vida para ser a día de hoy quien eres. Vale. Bueno, pues larga historia, pero bueno, voy a intentar minimizarla un poquito. Yo soy de Palma de Mallorca, tengo 30 años, voy a cumplir 31 el 10 de junio, así que me queda poquito. Y básicamente, pues desde pequeño he sido una persona muy sensible, muy movida, entre comillas, como hiperactiva. Todo estaba bien, genial, hasta que más o menos a los 14, 15 años sufrí un poco de bullying comparado con lo que se ve ahora mismo en las redes sociales. No es nada, pero bueno, para una persona tan sensible pues le afectó. Entonces tampoco se me daban muy bien los estudios porque yo tengo otro tipo de inteligencias que no son la típica visual, lógico-matemática, de memoria fotográfica y demás. Entonces suspendía, repetí. Entonces, como los que me hacían bullying eran mayores que yo, al yo repetir, como método de protección y supervivencia, pues hice exactamente lo mismo. Entonces no estoy para nada orgulloso de eso, pero es cosas del pasado que obviamente sucede cuando eres pequeño. Y volví a repetir de nuevo, entonces volví a hacerlo más todavía. Y claro, eso me daba una sensación como de estatus, de poder, de seguridad, de confianza. Entonces, cuando lo dejé el colegio, me puse a trabajar con mi padre de mecánico. No me saqué la ESO, entonces estuve trabajando con él. 8 horas con él, me encontraba conmigo mismo y de mecánico es un trabajo donde tú estás solo contigo mismo frente al motor, entonces tienes un motivo para estar contigo. Entonces, como mi ego ya no se podía alimentar en cuanto a las energías de los demás, me encontraba conmigo mismo y ahí me sentí con mis vacíos, mis carencias y pasé una etapa entre depresión y ansiedad de no sé realmente qué es lo que quiero hacer con mi vida. Me acuerdo una vez que estaba sentado en un banquito cambiando unos discos de freno y realmente me imaginé eso toda mi vida y literalmente dije, es que yo no quiero vivir así. Es que para vivir así literalmente no quiero ni existir. O sea, es algo Además que que no... también sentirías como lo que es rabia hacia ti mismo, ¿sabes? Porque no te podías alimentar tu ego y al final era como sentías un vacío dentro de ti. Sí, o sea, más que rabia, que a lo mejor también, obviamente, todas las emociones de supervivencia están interconectadas, era más vacío, tristeza, alguna
deseaba sentirme vivo en cuanto a algo externo, que es lo que siempre había hecho antes y es lo que siempre hace pues, la mayoría de las personas. Intentamos sentir emociones fuertes en base al exterior, en base a una relación, una pareja, buscando deseos, placeres, el plan del fin de semana, y cuando llueve me enfado, porque tal. Entonces, en esa dinámica estaba yo. Y básicamente estuve en ese punto, luego me puse 3 objetivos, que eran tener carnet de coche, apuntarme al gimnasio y ganar peso, porque estaba muy delgado, y tener pareja, porque nunca había tenido pareja. Esto más o menos a los 18 años. Entonces, en 3 meses engordé 9 kilos, me saqué el carnet de coche relativamente rápido, también en esos 3 meses. Entonces, con 19 años, pues, con más o menos buen cuerpecito y coche y demás, pues fui conociendo chicas. Entonces, conocí la que fue mi ex, y gracias a la relación me di cuenta de qué es lo que me estaba pasando a mí. Tuve una relación súper tóxica en la que yo me di cuenta al cabo de 2 o 3 meses, súper rápido, de qué es lo que estaba sucediendo, y es que yo, o sea, ella estaba dependiendo de mí para su felicidad, estaba siendo totalmente posesiva y era como su amuleto en el que si se alejaba de ella, pues sentía esa dependencia, esa toxicidad, esa necesidad. Y al verlo en ella, lo vi en mí Claro, y o lo sea, al final identifiqué. viste el reflejo en ti mismo, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Me hizo de espejo y dije, esto que le está pasando a ella es lo que me ha estado pasando a mí toda la vida, pero ella lo está sufriendo en grados mayores y por lo tanto por eso lo estoy percibiendo, porque yo tengo lo mismo que ella, pero no estoy tan jodido como ella. Entonces ahí pues yo lo quise dejar, lo dejamos, duró nada, 6 meses porque me di cuenta muy rápido. Y empecé a trabajar en mí, empecé a leer inseguridad afectiva, dependencia emocional, que era esto, que era lo otro. Ahí Empecé a sentirme. empezaste lo que es el desarrollo personal, ¿verdad? Exacto, ahí fue como el despertar que sentí. Vi una página en Facebook de Anthony de Melo, de un fragmento de su libro. Me sentí totalmente identificado, empecé a leer el libro ese, el cual recomiendo, me parece que ya no se fabrica, pero segunda mano se puede encontrar, y empecé a investigar dentro de mí, se abrió una ventana de posibilidad de conocimiento, empecé a investigar, se abrió otra, se abrió otra, se abrió otra, hasta que empecé, literalmente yo me alejé de mis amigos, mi ex se quiso quedar con mis amigos, yo encima era una persona fría o que no transmitía que estaba vulnerable o que estaba sufriendo, no me hacía sentir débil, Claro, entonces te fue como que. escondías emociones, como que no las transmitías, vaya. Exacto, o sea, al fin y al cabo era totalmente inexperto y con esa edad pues yo no quise ser consciente y reconocer sobre todo que sentía ciertas cosas y me daba vergüenza e inseguridad demostrar y reconocer y admitir pues que tenía esos sentimientos también de dependencia y que sufría por una chica. Entonces me alejé, me reprimí y al cabo de un año cambié por completo y ahí me di cuenta obviamente que el reprimir las emociones para nada es positivo. Ya luego a los 24 años me formé como coach y en ese transcurso de los 19-20 a los 24, pues fui ayudando a muchas personas de forma innata e inconscientemente en mi propio proceso. Las personas se me acercaban y me decían, joder, he tenido una conversación contigo y le he dejado con mi ex y ahora estoy mucho mejor. No siempre que hablaba las personas lo dejaban con su ex, pero muchas veces me decían, guau, es increíble, esta conversación me ha cambiado, lo veo desde otro punto de vista, guau, muchas gracias. Y ya luego Empezaste a descubrí. darle consejos a la gente. Y, o sea, ¿tú solo leías como tal? Aparte del libro que decías que recomendabas, o sea, tu desarrollo personal empezó por los libros. ¿De qué manera lo llevas a cabo la acción? Bueno, al fin y al cabo es la propia observación y la contemplación de uno mismo. Yo siempre he sido una persona que leía algo y no es que me lo creyera, sino que decía, a ver, ¿cómo esto puede funcionar en mi modelo de vida? O sea, ¿realmente esto es cierto? ¿Esto está sucediendo en mí o en todo el mundo? Y he sido una persona súper curiosa y que se ha cuestionado absolutamente todo. No ha sido una biblioteca de leer información, adquirirla y luego expresarla, porque al fin y al cabo eso, si no lo bajas a la propia experiencia y no lo vives, realmente no funciona. Únicamente eres en Google que da Claro. información y punto. Entonces yo siempre me he cuestionado, me he observado, me he contemplado, por qué me pasa esto y esto y esto. Y siempre pensaba, wow, o sea, me encantaría una persona que realmente me resolviera las preguntas y las dudas que tengo, porque a lo mejor me quedaba con una duda o con una pregunta y estaba una semana con esa pregunta y esa duda para saber la respuesta y al final la encontraba con otra circunstancia que la complementaba y ya por fin lo entendía y así siempre he estado, cuestionando y observando. Sí, porque al final el cerebro es como si haces una pregunta realmente y quieres saber la respuesta, es como que no para hasta conseguirla. Exactamente. Si no te preguntas nada y si no te cuestionas nada y si siempre sigues el mismo modo, pues no le estás dando la señal a tu cerebro a que realmente busque dónde se está orientando la pregunta. Sí. Y cuando encontraste la respuesta, ¿qué hiciste?
Eran muchas preguntas, muchas respuestas, muchas preguntas, muchas respuestas. Cuando encontraba la respuesta sentía paz, sentía que el puzzle encajaba, sentía que me sentía más seguro, más confiado. Sabía más cómo funcionaban las relaciones, las energías, por qué la situación del mundo está como está, qué es lo que está haciendo que una persona actúe de esa forma, por qué hace que sufra. Entonces, eran muchas preguntas, muchas respuestas que lo que hacía era dar más claridad realmente a, uno, a mi personalidad y dos, a la visión que tengo del mundo y cómo funciona el mundo. Sí. ¿Y cómo han cambiado tus relaciones a día de hoy? Son totalmente diferentes. Antes se basaban en la dependencia, en el necesitar, en el querer recibir, y ahora son más desde el dar, desde el amor, desde la compasión. Relaciones tóxicas no he vuelto a tener. Volví a tener una pareja, pero cuando empezamos a darnos cuenta realmente de que éramos tan diferentes que nosotros cada uno se tenía que rechazar a sí mismo para poder complementar al otro, pues decidimos dejarlo porque no era sano y porque era lo más sabio. Habíamos aprendido lo que teníamos que aprender, todo pasa por algo y no quisimos posponer algo que ya era inevitable y luchar y encima quedarse con un recuerdo amargo. Sí que Sí. tuve conocí a una chica y en esos 4 meses sí que surgieron cosas de mi sombra que me permitieron conocerme más todavía y eso fue por un amor muy efímero que conocí de viaje y conectamos a un nivel tan profundo que luego se idealizó un poco, pero duró muy poco tiempo y también aprendí enseguida y a partir de ahí pues prácticamente con todas las personas con las que he estado, no he tenido muchas parejas, pero sí que a lo mejor he tenido pues personas que he ido conociendo durante, yo sé, 7 meses, 8 meses de rollo. Siempre me han agradecido el hecho de haber tenido una relación súper sana y súper buena. Eh, no quiero parecer aquí que soy un dios ni nada, pero justamente me han dicho que ha sido la mejor relación que he tenido en cuanto a que ha sido súper sana, mucha comunicación, mucho buen rollo. Has ayudado a crecer a las personas, dirías. Yo creo que sí. Y me tienen como un recuerdo positivo, incluso como algo que quieren volver a repetir en una relación más seria y más como compañera de vida. Sí, y al final también es como que las relaciones nos hacen ver nuestras sombras, porque al final lo que no te gusta de alguien es algo que tampoco te gusta a ti, de ti mismo o de ti misma, ¿sabes? Entonces sí que es cierto que es como un modelo del que hay que aprender. Exactamente. Al fin y al cabo, yo de hecho hice un taller hace un año, lo repetí 2 veces, sobre relaciones espejo y relaciones tóxicas. Y digo que las relaciones no están para pasarlo bien ni para sentirse amado, están para aprender. Y en ese proceso de aprendizaje, tú reconoces el amor o la sombra o el dolor que hay en ti, lo trasciendes, te conviertes en amor y eso es lo que das y eso es lo que tienes. Y al fin y al cabo, toda la relación es una proyección de uno mismo, viendo el reflejo de lo que uno tiene, dándose cuenta y siendo consciente de lo que tiene dentro. Una cosa que decías también, que decías que todo pasa por algo, había un reel tuyo en el que decías que todo el mundo como que busca la paz, la tranquilidad. Todo el ser humano busca la paz y mencionabas que todo pasa por algo. ¿Qué significa para ti la paz y de qué forma intentas descubrirla en ti? La paz, desde mi punto de vista, es la plena aceptación de este momento presente más allá de mis deseos. Cuando yo antepongo mis deseos a la realidad de la vida, con todas las interconexiones que están sucediendo, llámalo destino, llámalo que este momento es perfecto como está sucediendo en base a la energía global del inconsciente colectivo de todo el mundo, que estamos interconectados y estamos afectando al mundo y las decisiones de todo el mundo nos afectan y demás, tanto como las mías propias, de que lo que yo decidí ayer y mis intenciones y deseos de ayer se están manifestando hoy, tanto quiera o no quiera, en base a mi consciente o inconsciente, pero todo lo que está viendo ahora en el momento presente es perfecto y lo único que puedo hacer es aceptarlo y entender que la situación del presente es y no se puede cambiar. Lo que yo creo que se puede cambiar ya está siendo el futuro, pero este preciso segundo es incambiable porque ya está siendo. Entonces, que en esa plena aceptación sientes paz. Y Y confiando sobre todo en el flujo de la vida, en el flujo de que todo realmente está pasando por algo y si entiendes que tus decisiones te han llevado aquí y ahora, aprendes y modificas. Ya no culpas a nadie, ni a nada, ni incluso a ti, porque eso te baja la vibra para luego poder crear, sino que ya lo entiendes y hay un poco más de paz. sí, y cómo, cuando te diste cuenta de que todo lo que pensabas al final se manifestaba con el tiempo, ¿cómo te quedaste? Porque al final es información que cuando te das cuenta de ello impacta de primer instante, vaya.
Yo creo que eso es el despertar, se le conoce como el despertar. Y el despertar no es, despierto y ya me convierto en Buda, Jesucristo, todo me va genial, todo me va perfecto. No, o sea, despiertas es cuando te das cuenta de que tú realmente eres el que está creando la vida que está creando, o eres un co-creador también con otras energías. Y me quedé, realmente te da poder, te da comprensión, te da tranquilidad, te da paz, el simple hecho de entender realmente lo que está sucediendo. Cuando no lo entiendes es cuando te sientes perdido y es cuando te entra la ansiedad, te entra el miedo, no sabes por dónde cogerlo y al fin y al cabo el ser humano siempre tiene una necesidad innata de seguridad. Entonces, cuando entiendes ciertas cosas, por mucho que ahora mismo no entienda algo, entiendo que en el futuro lo voy a entender y entiendo que esto está pasando por algo. Entonces ya confío en algo más de mí mismo, confío ya en la vida y confío en que lo voy a entender y demás. Y fue eso a los 19 años. Y fue gracias a darme cuenta de que vivimos programados por todo lo que nos han inculcado desde pequeños. Si hubiéramos nacido en China, pues tenemos otra mentalidad diferente. Entonces, el entender que todo lo que yo pensaba no era mío, era una inculcación social, me dio libertad para darme cuenta realmente de lo que yo sí elijo creer y no elijo creer en función de ese cuestionamiento y esa certeza de si es cierto lo que me están contando o no es cierto. Claro, al final todo parte de las creencias de uno mismo y según lo que crees se te es dado, vaya. Exactamente. Sí, es como en el sistema educativo que decías, que sacabas malas notas, que no te adaptabas, porque al final es como que te enseñan algo que a lo mejor no es afín a ti y tú tienes que descubrir lo que es afín a ti. Entonces, a día de hoy, ¿qué dirías que es afín a ti? O sea, ¿qué has descubierto en ti y a qué te dedicas? Bueno, el don de la comunicación, de conectar, de entender a esa persona, de saber qué es lo que hay detrás. Sobre todo me dedico a los bloqueos y a las heridas que tienen las personas en base a mi propio conocimiento, mi propia transformación, el darme cuenta de que yo era una persona que antes, pues como te he dicho, reprimía mis emociones, no las reconocía, no las admitía, se sentía débil, se sentía vulnerable, le daba vergüenza. Entonces ahora más allá de la realidad, o sea, ahora me convertí en una persona que inspira a los demás a que realmente se abran, reconozcan, admitan y declaren qué es lo que tienen dentro, porque si tú huyes realmente de ti, pues entonces ¿qué esperas que hagan los demás? Claro. No, no, es que me rechazan, no, no, es que no quieren estar conmigo ya, pero tú quieres estar contigo o tú giras la cabeza realmente a tus propias emociones que intentas evitar y evadir saliendo de fiesta, haciendo esto o haciendo lo otro. Si tú Claro. realmente te rechazas, ¿qué esperas que hagan los demás? Claro. Al Entonces, final es como egoísmo, porque tú estás buscando en una persona algo que no tienes tú. Por lo tanto, es algo que no le puedes dar. exacto. O sea, quieres que te dé una persona que tú mismo no te puedes dar y encima tú seguramente tampoco se lo puedas dar a la otra persona. Entonces yo me quiero hacer responsable de ti, quiero que tú te hagas responsable de mí, pero nadie se hace responsable de sí mismo. Te pongo a ti la mochila de mis emociones, tú me das a mí la tuya y jugamos cuando eso es un juego donde vamos a perder, porque no son las reglas de la vida y no funciona así en realidad. ¿Y qué dirías que es el amor verdadero? Para mí, conectar realmente con un nivel de conciencia elevado más allá de lo que tienes y lo que haces. Es más un sentimiento del ser. Y de hecho te lanzo una pregunta y es, ¿a ti por qué te gustaría más que te amaran? ¿Por lo que haces y lo que tienes, tus logros, tus metas, tus objetivos, todo lo que has logrado en la vida? ¿O por quién eres? ¿Por quién O- soy? ¿Y tú por qué te quieres más a ti misma? ¿Por lo que haces, por tus logros, por tus objetivos o por quién eres? Y ahí es cuando dices, uff, Qué fuerte, ¿no? Sí, sí, ¿eh? a Joder. veces me juzgo demasiado y si no consigo lo que me he propuesto y si no me despierto a la hora que he dicho y si no voy al gimnasio, o si no consigo ese dinero o tal, me juzgo y no me quiero tanto y no estoy tan pendiente de mi esencia, mi forma de ser, mis habilidades, mi capacidad de amar y doy más importancia a otra cosa. Pero sin embargo sí que pido que los demás me quieran por lo que soy, no por lo que tengo, pero soy hipócrita porque yo no hago eso conmigo mismo. Entonces ahí empiezas a darte cuenta de lo que es el amor y la abundancia, que no hace falta tener nada de fuera. Obviamente el dinero es importante y todo lo demás, pero lo de fuera es una representación de lo de dentro. Sí, al final también es como cumplirse a sí mismo la palabra, ¿no? Porque para tú poder confiar en ti, tienes que poder confiar en lo que dices que vas a hacer también. Y es muy complicado porque siempre solemos tener más compromiso con los demás que con nosotros Claro. mismos. Nos duele más fallar a otra persona que no a ti mismo.
porque como contigo mismo nadie te va a juzgar más que tú mismo y bueno, lo puedes dejar a un lado, lo puedes dejar para mañana, pero con otra persona a lo mejor ya no se fía de ti, a lo mejor ya pierdes, te sientes culpable, vergüenza, a lo mejor ya te rechaza la otra persona. Entonces... Y eso es lo que le haces ver a todas las personas en tu coaching ahora. Sí, yo ahora mismo me dedico sobre todo a mujeres entre 25 y 40 años que han tenido su ruptura sentimental y quieren usarla de trampolín para realmente el autoconocimiento y conocer lo que realmente es el amor y entender la vida, las relaciones y vivir desde una parte mucho más amorosa. Claro, o Entonces sea, es como utilizo... analizar las relaciones también, o sea, es como todas las relaciones, si hay algo que no me cuadra o cualquier cosa, es algo que está dentro de mí, analizo la situación y al final ese análisis siempre va por dentro de cada uno. Exactamente. El análisis puede ser mental, pero al fin y al cabo, hasta que no se sientan esas emociones, esa carencia, esa culpa, esa vergüenza, esa rabia, esos bloqueos que se han quedado almacenados en el interior, que al fin y al cabo es energía, hasta que no se trascienda eso, pues jamás se va a poder pasar al siguiente nivel, porque esa emoción es la que te mantiene anclado siempre o anclada al mismo yo de siempre, a la misma identidad, a la misma realidad, a los mismos hechos y demás. Entonces me ¿Cómo, dedico sobre todo a eso. cómo trasciendes una emoción? Hay diferentes métodos. Yo sobre todo también lo utilizo bastante la meditación, porque en el día a día estamos en el estado beta de ondas cerebrales, entonces estamos en el modo análisis, modo raciocinio. Ahora mismo tú y yo estamos en beta medio. Cuando estás escuchando un documental así tranquilo, estás en beta bajo, pero cuando estás a punto de dormir estás en alfa, entonces estás adentrándote más en el inconsciente. Y en ese inconsciente es donde están todos los bloqueos, todas las heridas y demás. Entonces yo utilizo bastante las meditaciones con una serie de pasos para desmemorizar y desprogramar esas emociones que tenemos. Esa es una. Y luego la otra es estar realmente abierto al simple hecho de cuando suceda algo que no nos gusta, estar muy atento a nuestro cuerpo. Al fin y al cabo, los bloqueos donde los sentimos en nuestro cuerpo. O sea, es más fácil de lo que creemos. No tenemos que irnos por ahí ni ahí fuera. Siempre estamos con nuestra atención fuera, en las personas, circunstancias, cosas. ¿Qué puedo hacer para yo no sentir ese bloqueo? Y es, no. Hazte responsable. Escucha tu cuerpo. Obsérvate en qué parte de tu cuerpo sientes ese bloqueo, sientes esa perturbación, sientes cuando alguien te habla mal o cuando te deja tu pareja o cuando no tienes la aprobación de las otras personas, sientes una sensación en tu cuerpo. Si tú te proteges, tensas tus músculos, lo rechazas, te intentas defender, lo que estás haciendo es defender el bloqueo, no estás defendiendo nada más. Entonces, en ese Claro. punto, cuando te abres y te permites experimentar, que es ser vulnerable a ese bloqueo y que se mueva por dentro de ti, por mucho que sea incómodo y doloroso, lo que estás haciendo es darle espacio para que esa energía fluya y se vaya de tu cuerpo. El problema es cuando nos tensamos, bloqueamos y defendemos, lo único que hacemos es que ese bloqueo se quede en nuestro interior y encima lo que queremos es que no nos lo toquen, en vez de hacernos responsables y decir, no, esto es mío. O sea, realmente yo, ¿por qué me tendría que sentir afectado a esto? Quizás otra persona a mi alrededor, a mi lado, no se siente afectado. Entonces cobras responsabilidad y, sobre todo, sueltas, te relajas y sueltas. Esas serían las dos palabras, relajarte y soltar. Sí. ¿El ego lo controlas? Porque al final es una parte que está ahí. Es como una voz que te habla y ya tú sabes si le haces caso o no, dependiendo de la situación o no. ¿Lo controlas o lo dejas ir y fluir? Es complicado porque yo trabajo más con mi cuerpo más que con mi cabeza, porque tenemos entre 50.000 y 150.000 pensamientos al día, entonces tener que estar atento a cada uno de ellos y ser consciente de que es una voz y demás, para mí sinceramente no me funciona del todo. A lo mejor en la meditación sí que lo utilizo como etapa, pero me es muy complicado porque hay tantas voces y tal que cuando observas unas, otra te lía y entonces estoy más con mi cuerpo, Sí. estoy más con mi parte emocional, mi parte de... Y es mucho más fácil porque cuando sientes, no piensas y cuando piensas, no sientes. Entonces trabajo mucho más con las emociones porque un simple bloqueo o una emoción puede estar generándote 5.000 pensamientos. Entonces es mucho más fácil trabajar con la emoción y cuando se va la emoción, esos 5.000 pensamientos desaparecen y se convierten en otro tipo de pensamientos con otra emoción. O sea, porque me ha impactado lo que me acabas de decir de cuando piensas no sientes. O sea, cuando tú tienes un pensamiento, no lo estás sintiendo. Claro, cuando tu atención realmente está en tu cabeza, no lo estás sintiendo. O sea, tú analizas la emoción, pero la estás pensando, no la estás sintiendo. Sin embargo, cuando te concentras al 100% en la emoción y te paras y
toda tu atención, el foco de tu atención está en tu cuerpo, en ese momento no estás pensando, no estás analizando, no estás racionalizándolo, estás sintiéndolo. Y en ese proceso es el proceso de la purificación, el proceso de la liberación realmente, porque estamos tan pendientes de protegerlo, de pensarlo, de analizarlo, de qué puedo hacer para dejar de sentir esto. Entonces lo único que estoy haciendo es una estrategia para proteger el dolor y para no sentir el dolor. En vez de quitar el pensamiento, abrir el bloqueo y que se diluya, por así decirlo. Wow, no, eso sí que me ha parecido impactante, ¿sabes? Porque sí que he estado hablando muchas veces de desarrollo personal y todo este tipo de cosas, pero eso se me va a quedar, ¿eh? Y así me Sí, gusta. sí. En cuanto a lo del entorno que decías, que al final habías cambiado de entorno, ¿cómo te cambió eso también las creencias y el modo de actuar? Sí, o sea, yo cambié el entorno porque mi pareja, mi ex, como lo dejamos y ella no quiso aprender, y yo de hecho hasta le pasaba pantallazos, le decía, guau, mira lo que inseguridad afectiva, dependencia emocional, y yo lo veía en mí y yo me sentía identificado y decía, ostras, esto es lo que me pasa a mí, pues a ella le pasa por 5, porque está 5 veces peor que yo. Entonces yo se lo mandaba con la intención de ayudarla a ella como me estaba ayudando a mí esa página. Y su respuesta es, yo no estoy loca, no sé qué tal. Y digo, bueno, a mí lo que más me hubiera gustado en su momento, obviamente ahora ya hace un montón, 10 años ya nada, fue que evolucionáramos juntos y nos fuéramos haciendo conscientes del proceso y evolucionar y ser como los mecánicos de nuestra mente y emociones. Pero bueno, entonces ella como no quiso aprender y se quiso quedar con mis amigos y yo encima como no quería demostrar que estaba mal, entonces mis amigos se volcaban en ella porque era la pobrecita. Y entonces Claro, Juan está genial, Juan está increíble, pues no le vamos a hacer tanto caso a Juan, ella necesitamos atención. Entonces dije, bueno, pues quédate con mis amigos, yo voy a estar trabajando en mí. Entonces, más que cambiar de aires, estuve un año básicamente apenas sin tener deseos, porque me di cuenta que esa fue la llave que en ese momento me ayudó, ahora no lo practico, de que los deseos eran los que a mí me habían generado esa ansiedad y esa rabia y etc. Entonces, si no deseaba nada, estaba completo, porque ya no había decepción, ya no había ganas de encontrar algo para que me haga feliz. Ya me siento feliz. Entonces me sentía en paz y estuve un año entero pues apenas trabajando, entrenando, yéndome a un parque yo solo, meditando, relajándome y demás. Y al cabo de un año ya sí que me volví a involucrar en mis amigos y ahora ya estamos todos genial. A veces mi ex viene con nosotros, todo está genial ahora. es posible no desear nada. Me he dado cuenta, me di cuenta que es cuando yo quitaba todos mis deseos, mi único deseo era no desear. Entonces ya estaba teniendo un deseo, ¿sabes? Bien, Es sí, es como paradójico, pero era como, va, a lo mejor estaba trabajando y decía, ¿qué voy a hacer luego después del trabajo? Y me daba cuenta de que estaba haciendo esa pregunta porque me sentía aburrido y porque quería ya sentir una satisfacción futura para alimentar mi presente. Entonces claro. era un método de mi ego para yo sentirme vivo ahora, para ilusionarme con algo futuro, para estar con vidilla. Y yo, claro, Para que se te olvide por un ratito, ¿sabes? como yo era muy observador conmigo mismo, decía, vale, ¿para qué estoy deseando esto? Estoy deseando esto, pues para sentirme con un tipo de excitación. Entonces, no vas a hacer nada después del trabajo. Si te surge algo, lo vas a hacer porque vas a fluir, pero ya no vas a estar alimentando ese, ¿qué voy a hacer para que luego no te salga y te aburra? No deseo nada. Entonces, el mayor deseo era no desear. ¿Sabes? Entonces era complicado, pero sí que noté un avance, una paz increíble y a mí me cambió la vida de forma positiva en el sentido de conocerme a mí mismo y estar en paz conmigo mismo. Claro, sí, porque al final es como tienes un vacío, deseas algo, lo obtienes y se te olvida por un tiempo, lo que dure lo que sea que te hayas recompensado Exactamente. sin haber hecho nada y se te olvida por ese tiempo, Eso, pero luego eso vuelves sí, otra vez. ¿Mm? exactamente. Eso sí lo logras, porque a lo mejor no lo logras y ese vacío se incrementa porque no has logrado la estrategia que creías que era perfecta para llenar ese vacío. Entonces le echas la culpa a que no se ha cumplido tu deseo, no a tu vacío, por así decirlo. Y la Sí. gente pues no se da cuenta de ese vacío. ¿En qué momento empiezas a recompensarte? Porque al final, o sea, estabas evitando desear porque no estabas completo contigo mismo. Luego ya cuando empiezas a recompensarte por lo que consigues, por lo que haces, ¿cuándo llega ese momento?
Al cabo de 1 año y medio empiezo a quedar más otra vez con mis amigos, empiezo a ver que puedo hacer las dos cosas y al fin y al cabo la dopamina también es muy adictiva, en el sentido de que voy viendo que puedo soltar la cuerda de la rigidez en esta técnica y puedo ir disfrutando de las dos cosas o puedo ir deseando sin depender de ello, que si ocurre, genial, y si no ocurre, también genial. Entonces ya voy, pero claro, esto fue un proceso porque yo como había visto que deseaba siempre cosas externas para mi felicidad, al darme cuenta de que esa era la técnica y de que eso es lo que me había generado sufrimiento, tuve que ser muy extremista al principio para luego ir manejándolo más despacio. Y ahora pues ya directamente, obviamente, tengo un montón de deseos. Solo que es completamente diferente la película. Ahora ya creo que es una transmisión de lo que tú realmente eres, es lo que proyectas ahí fuera. Entonces intento cultivar amor, confianza, seguridad y todas esas emociones que sean un reflejo, todas mis acciones que estoy haciendo ahí fuera para que reflejen lo que tengo dentro. Cambiando un poco de faceta, te voy a hablar de la época tuya de Mister. ¿Cómo fue esa época? ¿Cómo la empiezas? Y cómo va transicionando. Bueno, es una anécdota bastante chula. Bueno, Mister Universo no, fue Mister Internacional. Básicamente fue cuando el COVID, yo lo dejé justamente con mi última expareja 3 meses o 4 antes del COVID. Y en el COVID, pues bueno, mucho tiempo para nosotros mismos, tal. Fue la cuarentena, estaba en casa, de hecho justamente en esta misma habitación, porque esta es la casa de mis padres, yo ahora vivo solo, pero había obras y he tenido que venir aquí a hacer el podcast y las sesiones que tengo programadas. Y básicamente pues fue todo muy loco porque empezaba a cerrar los ojos y decía, vale, 1 hora al día lo que quiero hacer es no tener ni móvil, ni leer, ni dormir, ni hacer absolutamente nada. 1 hora al día quiero estar conmigo mismo a ver qué es lo que sucede. Y de hecho invito a todo el mundo que vea esto que lo pruebe porque es más difícil de lo que parece en el sentido de que siempre queremos hacer algo, siempre queremos distraernos, siempre queremos leer o cocinar o lo que sea. No, no, no. Es que ni siquiera moverte. 1 hora. Entonces dije, bueno, ¿qué hago? Pues medito. O sea, no me queda otra, ¿sabes? Entonces Una me puse a meditar. resiliencia. Claro, me puse a meditar y únicamente el hecho de sentir mi propio cuerpo, encima seguía mucho a Ricardo Ponce, que habla de la autosanación, de sentir el cuerpo y demás. Había momentos en los que yo empezaba a meditar un día normal y corriente, pero en medio de la meditación de repente empezaba a sentir algún tipo de energía en mi interior que acababa pues en lágrimas, acababa llorando y soltando. Y yo ni siquiera sabía qué es lo que estaba sucediendo, únicamente estaba soltando cosas que había en mi interior que al tú estar abierto, prestarle atención a tu cuerpo enérgico, eh, salen cosas, realmente, salen las emociones y energías reprimidas, llamados ascaras, bloqueos o como lo quieras llamar, que están registrados en nuestro interior. Entonces, me permitía el placer de sentirlo y soltarlo y experimentarlo y era muy loco. Entonces, a medida que iba haciendo esto, me iba sintiendo mucho más pleno de cada vez, porque iba desprendiéndome de cosas que no eran mías o recuerdos del pasado, que incluso a veces me venían imágenes que yo ni pensaba con la emoción, y iba soltando, era un proceso como muy mágico. Y precisamente eso es lo que hago en las sesiones y demás. Y cuando terminó la cuarentena, pues iba caminando por la calle, me acuerdo, y era como, me siento, o sea, vive fluyendo y me sentía flotando y demás. De repente estoy haciendo una videollamada con una amiga, me llama mi prima y me dice, Juan, no sé qué, tal, que ahora va a ser el certamen de Mister Islas Baleares, apúntate porque todos los que se han apuntado no valen la pena, no sé qué, tal, apúntate tú, tal. Y digo, bueno, yo me apunto si eso, ¿sabes? Venga, tal. Y justamente era el día de mi cumpleaños, que yo siempre lo hago en una acampada en Calor del Monjo, aquí en Mallorca, que es brutal. Y me acuerdo que había dormido 3, 4 horas, la noche anterior hemos hecho botellón todos, nos habíamos pegado ahí una fiesta increíble y tal. Y me despierto, y había dormido 3 horas, estaba con una cervecita en la mano y digo, ay chicos, pues tengo el casting del certamen de Mister Baleares. Y me dicen, ostras, ¿cuándo? Y yo, hoy. Y todos, jajaja, hoy, ¿qué hablas? No sé qué, tal. Porque me venían con ojeras así, súper reventadas, ¿sabes? De resaca. Pero yo estaba con energía brutal. O sea, a pesar de haber dormido 3 horas, encima hacía un tipo de respiraciones que me elevaban la energía. Total, voy a mi casa, me ducho, me acicalo, me pongo guapete, tal, voy para allá, haciendo las respiraciones, sintiéndome con un montón de energía. Fui para allá, hice la entrevista, había mesa y mesa. Entonces había como un montón de personas, un montón de personas, un montón de personas y el típico ambiente de casting de todos súper bien acicalados, súper pijos, la misa anterior con la corona, el mister anterior con la banda, no sé qué, todo súper postureo brutal. Y yo como, "Bah, me da igual esto, es en plan rollo, buen rollo, aquí demuestro lo que soy yo, encima me han invitado, ni siquiera soy yo, o sea, tampoco pierdo nada, ni gano nada, o sea, me doy el permiso de ser yo.
Fui yo, me hicieron un par de preguntas, a cada pregunta pues yo hablaba, se reían, contestaba, tal, y me hicieron el casting y literalmente al cabo de 3 días volví y ya me dieron la noticia de que era Mister. Entonces, al cabo de un año ya me fui al el certamen de Mister España en Tenerife, de ahí fue brutal. Conocí un montón de gente, me lo pasé genial, fue una experiencia increíble, nos regalaban ropa, cosméticos para el pelo, para la cara, sesiones de fotos, o sea, tuve peluquero gratis un año, gimnasio gratis un año, o sea, fue Claro. abundancia. Y dije, "Fua", justo después de haber sentido esa liberación de emociones, me llaman y me dicen que haga esto y yo con total facilidad lo hago, o sea, como la energía Claro, porque la tú no vida lo te... tenías en la mente, o sea, tú no Claro, estabas claro. pensando en Mister ni nada, Yo, de hecho, ¿sabes? algo que me repetía y me repetía afirmaciones de soy súper atractivo, soy una persona con clase, soy una persona exitosa. Entonces, justamente entre tantas cosas me repetía esas tres y de la casualidad que el Mister pues demuestras el ser atractivo, tener clase y demás. Entonces fue como que la vida me dio algo acorde a lo que yo estaba vibrando, ¿sabes? Y eso es la ley de la atracción. Claro, al final soltaste todas tus emociones, que sí que voy a probar lo que dices de una hora, porque al final sí que es cierto que entre una cosa y la otra no conectas contigo mismo, vaya. Y sí, liberaste tus emociones, al final fuiste con una actitud de confianza, porque tú podías haber llegado y decir, bueno, mira, a ver, el resto de participantes tal, tengo pocas opciones, por ejemplo, de ganar, ¿sabes? Y no, tu actitud fue distinta y diferente y al final ganaste. Fue desapegada. Fue de disfrutar del proceso, de no pierdo nada, de me da exactamente igual. La palabra es desapegada. O sea, no me condiciona que me cojan o que no me cojan. Yo voy con la mejor actitud posible y ya la vida hará el resto. Sí. ¿Y el postureo que decías antes? ¿Qué dirías que es el postureo y si todo el mundo posturea? El postureo es que se puede tomar de diferentes formas. Al fin y al cabo puede ser un postureo consciente, en el que tú estás siendo consciente de que estás interpretando un papel o te estás vistiendo de cierta forma para encajar dentro de un perfil, que al fin y al cabo es así. Y puede ser postureo inconsciente, que tú ni siquiera seas consciente, valga la redundancia, de que te estás intentando encajarte en un tipo de perfil para esa aprobación social, porque te hace pertenecer a una clase social de ciertas personas donde ahí te vas a sentir aceptado y bien. Entonces, está bien vestirse genial, cada uno tiene su estilo, si no, no todo el mundo estaríamos en pelotas por la calle, pero el identificarse demasiado con eso y juzgar a los demás que no están en tu punto, ahí es cuando creo que tiene el peligro y cuando ya no es amor, sino ya es juicio, etiqueta, miedo, rechazo y demás. Sí. Al final, ¿tú dirías que juzgas o que no juzgas a día Sí, de hoy? yo juego 100%, o sea, es algo que yo no soy Buda, ni Jesucristo, ni Krishna, ni estoy aquí iluminado, ¿sabes? Entonces, mi mente, claro que emite juicios así de rápido. Otra cosa es lo consciente que tú seas de tus juicios y lo mucho que te los creas o lo poco que te los creas, o si estás muy convencido de ese juicio o no, pero obviamente es algo reflejo, la mente lo va a hacer de forma inconsciente. Tú ves un coche que está chulo y tu juicio ya es, ostras, qué chulo está este coche, ¿sabes? Que sin juicio no hay pensamiento y sin pensamiento no hay ser humano. Entonces, otra cosa es cómo tú reacciones al juicio y lo mucho que te identifiques con él y luego la Claro. separatividad que hagas y demás. Sí. ¿Y cuál es la clave de estar en el momento presente? Que era lo que decías antes. Porque al final, tú cuando planificas, imagínate, tienes un objetivo, lo planificas a largo plazo, pero tienes que estar inmerso en el presente. ¿Cómo es esa transición? ¿Me explico? Es complicado al fin y al cabo esto de, porque si tú planificas, parte de tu mente ya se está proyectando al futuro. Al fin y Sí, al cabo, cuanto más frecuente nos repitamos que existe un momento presente en el que le tenemos que dar honor para vivir la vida, que al fin y al cabo estar en el momento presente es vivir. Y lo que hacemos nosotros es estar en el pasado, futuro, pasado, futuro. Entonces, si no estamos viviendo aquí y ahora, que es el único sitio donde está la vida, encima nuestro sistema inmune se debilita porque casi todos los pensamientos que tenemos del pasado y del futuro son encima negativos, vibra a una frecuencia inferior, no estamos en el presente y no está en la vida. Entonces, es por eso que hay tantas enfermedades psicosomáticas y demás. Estar en el momento presente, al fin y al cabo, es repetirse, o sea, es abrir los ojos, abrir tus sentidos y darte cuenta de exactamente dónde estás y
lo que yo uso también bastante es lo que te he dicho del cuerpo, porque lo que tú sientes lo sientes aquí y ahora, no puedes sentir algo que se creó en el pasado, pero lo sigues sintiendo aquí y ahora. Entonces eso te teletransporta ya al presente. Sí. ¿Y qué le dirías a un chico o a una chica que ahora mismo está en el sistema educativo, que a lo mejor no encaja, que suspende, que repite? ¿Qué le dirías? Porque al final está inmerso en esa inseguridad que ve en el instituto, en sus profesores, que cada vez que suspende le dicen, oye, tienes que estudiar, estás haciendo esto mal, no sé qué. ¿Qué le dirías? Volviendo Bueno, a tu yo le diría que no se preocupe mucho de que hay hay muchas partes. El sistema educativo, para empezar, no enfoca todo tipo de niveles de inteligencia, solo enfoca más la lógico-matemática, la visual. Luego está la cinestésica, interpersonal, intrapersonal, musical, naturista y demás. Entonces, que no se preocupe mucho, que lo importante luego es que se busque la vida, que se conozca, que se observe, que se cuestione, que sepa realmente qué es lo que le va a hacer feliz, qué es lo que va con su tipo de personalidad, que estudie un poco sobre sí mismo y demás. De hecho, hay unos estudios que dicen que las personas que realmente sacaban 8, 9 y 10, pues son personas que están trabajando para el que saca 5, 6 y 3, ¿sabes? Sí, sí, Porque sí. el de 3, 4, 5 se tiene que buscar la vida y a lo mejor no ha encajado dentro del sistema, entonces está en el 1%. ¿Y quién realmente es quien tiene las empresas? El 1%. Entonces, obviamente, no todos. Claro que habrá gente que tenga estudios y carreras que sean unos cracks, que tengan empresas, pero hay muchas otras que sacan 5 o 6, que luego se buscan la vida y hacen algo diferente. Y, Claro, no, sí, y el no claro. sistema al final está muy bien montado, las cosas como son, ¿sabes? Y claro, yo creo que al final es como que no saben, como en teoría creen que lo que está bien es aprobar, pues es lo que hacen, ¿sabes? Es como el niño que obedece y al Claro, final crece y sigue obedeciendo. claro, es complicado. O sea, obviamente va a pasar por frustración y demás, por no encajar, por el rechazo de los profesores, de sus padres, depende de cómo sean, pero bueno, es parte del proceso. Sí, o sea, ¿y hay algo de lo que no hayamos hablado que te parezca que deberías decir? En realidad hemos hablado de bastantes cosas. Sí, Básicamente dar más hincapié en que cada uno se tiene que hacer responsable de sí mismo. No me refiero a que tengas que culparte a ti cuando sucede algo negativo, sí hacerte responsable, porque la culpa, sea tanto enfocado a otra persona o a ti, calibra en un nivel bajo, y esto se puede buscar en David R. Hawkins, tiene un nivel de calibración en base a las emociones y la escala de la consciencia, en el que la culpa lo único que te hace es bajarte la vibra para estar en sintonía con luego la ira, la represión, el miedo y demás. Entonces, todo lo que sientas, date cuenta de que lo tienes en tu interior y esa persona o cosa solo te la está reflejando. No tienes que pensar que esa persona o cosa tiene que dejar de existir para que deje de existir lo que tú sientes, no. Lo que tienes que preocuparte es cómo hago que deje de existir lo que yo estoy sintiendo para que aunque esté sucediendo eso, yo no sentirlo. Porque tú solo vas a sentir lo que tienes dentro. Tu amigo o tu amiga va a sentir otra cosa diferente a ti. Entonces lo que tú tienes no es la realidad, es lo que tú has almacenado dentro. Tú eres puro. Y eso es un muro que se está chocando la circunstancia, persona o cosa que tú tienes que derribar. Entonces hazte responsable de tu muro, de tu bloqueo, de tu sascara, de tu herida, sánala para ser más libre y que no te condicione eso que está ahí fuera. es increíble. O sea, y al final sí es cierto, todo es un espejo. ¿Y qué le dirías a una persona para que empiece a descubrirse a sí misma? Básicamente, como conoces algo, es cuanto más lo observas. El método científico, ¿con qué empieza? Con la observación. Entonces tenemos que ser científicos de nosotros mismos, observarnos. Y es difícil porque nos observamos con el cristal de nuestros recuerdos, nuestros condicionamientos, nuestras programaciones. Entonces empieza primero a cuestionar esas programaciones, esos recuerdos, esos condicionamientos. Empieza a darte cuenta que no es real tanto lo que piensas y sientes, porque eso está condicionado por tu cultura, la sociedad, la época en la que has nacido. Entonces empieza a poner en duda realmente todo. Cuando se cae el castillo de naipes es cuando tú puedes empezar a construirlo poco a poco en base a tu medida. No puedes empezar a construir un castillo encima de otro castillo porque va a ser un caos. Entonces vas a tener que pasar por un método de caos interno, de desmoronamiento, para luego la vida que quieres. Por eso las personas que sufren pérdidas increíbles, rechazos, despidos y tocan fondo, 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 son los que luego a partir de ahí pueden crear una nueva vida.
Entonces, ese es el truco. Empezar a desmemorizar, cuestionar y darte cuenta de que todo lo que piensas y sientes puede que no sea la realidad. Claro. Y al final creerte lo que sea más conveniente para ti, Exacto. lo que más te potencia a ti como persona. Mm. A día de hoy te Conocerte. sigues desarrollando, sigues creciendo. Sí, 100%. Eso nunca va a terminar. Al fin y al cabo, como te he dicho, a nivel psicológico, emocional es una parte, a nivel espiritual es otra, a nivel físico es otra. Entonces podemos ir evolucionando y trabajando en todas las áreas de nuestra vida, que de hecho es la única forma de sentirnos felices, el sentir que estás en paz en el proceso y que vas evolucionando, conociéndote, destapando muros y seguir creciendo. ¿Qué tan importante es el dinero? Para mí es muy importante, el problema es que lo rechazamos y tenemos bloqueos frente al dinero y el dinero no es más que como si fuera una persona. ¿Qué te hace sentir el dinero? ¿Qué piensas referente al dinero? Y por consiguiente, eso, ¿qué emoción te viene? Pues esa misma es la que tú estás unida al dinero. El dinero en realidad no es nada, es neutro, es un trozo de materia, pero que es energía dentro y tú la interpretas en función de tus bloqueos, tu forma de verlo. O sea, cada persona tiene su percepción diferente. Entonces, para mí es súper importante para transmitir libertad, confianza. Es un juego de energía donde tú puedes jugar, no apegarte. Lo que es un proceso en el que, sobre todo, depende de la educación que te hayan dado, depende de lo mal que hayas visto pasar a personas, depende de lo que te hayan dicho de pequeño y se te haya metido en la cabeza, los condicionamientos, pues algo que hay que ir rompiendo poco a poco. Y nada, ya decir que mira, o sea, al final eres una persona que has pasado de estar suspendiendo todo, de repetir, a construirte tú mismo tu propia vida y ser dueño y responsable de tus acciones. Así que nada, decirle a la gente que todo es posible, que al final las creencias son las que marcan la realidad que vamos a vivir y de que sean conscientes de sí mismos y que se observen para poder vivir la vida que realmente quieren. Exacto. Y si necesitan algún tipo de asesoramiento, pues Juan Calipo, ese es mi Instagram y Voy a estaré poner las encantado de redes ayudarte. sociales abajo, ¿vale? Para que Exacto. todo el mundo pueda acceder a ti también, ¿sabes? Así que ha sido un placer y muchas gracias. Igualmente, un besito. Un saludo. Chao, Chao, chao. chao.